Vamos a comenzar en Mateo 2 versículos 12 al 23. Esto se lleva a cabo después de que Jesús nació y los sabios fueron advertidos en un sueño de que no volvieran a Herodes. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. De acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos. Y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño». Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: «Lo llamarán Nazareno». Siempre he encontrado que este es un pasaje particularmente triste por razones obvias. Es muy triste cómo hay tanto dolor y horror en este mundo. La vida, a veces, puede ser cruel y ese sufrimiento es creado por aquellos a partir de deseos egoístas. Dudo que haya mucha gente que no sepa cuán cruel puede ser la gente para obtener lo que quiere. En Marcos capítulo 7 versículos 21 y 22 dice: «Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad». Pero lo que ocurre durante el tiempo que Herodes buscaba a Jesús plantea una de las preguntas más importantes que el hombre siempre ha tratado de responder. Es decir, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas a las personas buenas? Para responder a esta pregunta, quiero comenzar diciéndole: la historia de Boecio. Boecio fue un estadista romano, que sirvió en el siglo V. Estaba en las alturas del poder en Roma, ocupando el prestigioso cargo de Magister Officiorum, siendo uno de los funcionarios administrativos más importantes del último imperio romano. Pero fue derribado por la traición. Mientras esperaba el juicio y la eventual ejecución, por el presunto delito de traición bajo un rey llamado Teodorico el Grande, esta experiencia inspiró el libro llamado La consolación de la filosofía, que reflexiona sobre cómo puede existir el mal en un mundo gobernado por Dios, y cómo la felicidad aún es alcanzable entre la voluble fortuna. Es decir, en momentos en que la vida va bien en un momento y mal en el siguiente. Considerando también la naturaleza de la felicidad y de Dios.
El libro es una de las obras más importantes e influyentes en la teología cristiana. Boecio aborda cuestiones como la naturaleza de la predestinación y el libre albedrío, porque los hombres malvados a menudo prosperan y los hombres buenos caen en la ruina, la naturaleza humana. La virtud y la justicia. Si alguien está interesado en escuchar el libro en formato de audio, puedes encontrarlo en mi página de YouTube. Lo sentimos, solo está en inglés en este momento. Una cosa que descubrió es eso. El hombre fue hecho para ser bueno. Fuimos creados a imagen de Dios, pero debido a la caída del hombre hemos perdido esa bondad. En Génesis 2 versículo 17 dice: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no quiso decir una muerte física sino espiritual. Una muerte que afectó a todas las generaciones desde entonces. En Eclesiastés 7 versículo 29 dice: Tan solo he hallado lo siguiente. Que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Me recuerda una historia que una vez escuché. Un lobo y un escorpión están en la orilla del río, y ambos quieren cruzar al otro lado. El escorpión le pregunta al lobo: comillas, ¿podrías llevarme al otro lado? El lobo responde: no, ¿por qué haría eso? Me picarías, respondió el escorpión. Porque iba a picarte, si lo hiciera, ambos nos ahogaríamos. Después de una cuidadosa consideración, el lobo finalmente acepta. El escorpión se sube de espaldas y, a mitad de camino, lo pica. Y a medida que el veneno llena las venas del lobo, él pregunta: ¿por qué hiciste eso? Ahora los dos moriremos. El escorpión responde: es mi naturaleza. Del mismo modo, nuestra naturaleza es ser malvados. La Biblia dice en Jeremías 13 versículo 23: ¿puede el etíope cambiar de piel, o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Entonces la pregunta: ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas a las personas buenas? Es algo engañoso. La dura verdad es que todos somos malos. Todos hemos caído. Somos seres caídos viviendo en un mundo caído. Un mundo donde aquellos que se avergüenzan de su naturaleza malvada y tratan de vivir vidas virtuosas, a quienes nos referimos como inocentes, son víctimas de quienes se regocijan en su maldad y vicio. En 1 Juan 1 versículos 8 al 10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Como criaturas caídas, Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado una opción. Practica la virtud o sé de vicio. Primero echemos un vistazo a la virtud. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud se define como comportamiento que muestra altos estándares morales, lo cual es una recompensa en sí mismo. Boecio dice lo siguiente: pero se dice que cuando un hombre llega a un alto cargo, eso lo hace digno de honor y respeto. Seguramente tales oficinas no tienen el poder de plantar virtudes en las mentes de quienes las tienen, ¿verdad? O eliminar vicios, no, es más bien lo contrario lo que es cierto.
El alto cargo sacará a la luz más fácilmente la maldad que desterrarla del corazón de quien tiene el poder. Y, por lo tanto, nos enojamos cuando vemos, como lo hacemos a menudo, que el alto cargo ha recaído en los hombres más malvados e indignos. Pero la virtud tiene su propia recompensa, que otorga con abundancia a quienes la poseen. En Filipenses 4 versículo 8 dice: Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dios desea una vida virtuosa para nuestro bienestar y, a su vez, para el bienestar de los demás. Segundo Pedro 1 versículo 5 al 8 dice: Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. La recompensa de una vida virtuosa es la felicidad y la satisfacción que proviene de buscar las cosas de Dios. La alternativa es el vicio. Entonces, ¿qué es el vicio? El vicio se define como comportamiento inmoral o malvado. Como la virtud es una recompensa en sí misma, el vicio es un castigo en sí mismo. ¿Quién fue el rey Herodes? Herodes el Grande gobernó como rey de los judíos bajo la autoridad romana durante 33 años. Quería que la gente creyera que él era el Mesías que se predijo. Al escuchar el nacimiento de Jesús desafió esa noción y al ser una combinación de un gobernante inteligente y eficiente y un tirano cruel, se dispuso a matar a Jesús por cualquier medio necesario. Era desconfiado, celoso y brutal, aplastando cualquier oposición percibida. Los judíos nunca lo aceptaron como su rey legítimo, y esto lo enfureció aún más. Era paranoico y temía constantemente la conspiración. Ejecutó a su esposa, 3 de sus hijos, otra esposa y su suegra cuando sospechó que estaban conspirando contra él. Herodes, tratando de ser un judío legítimo, no comía carne de cerdo, pero asesinó a sus esposas, hijos y familiares sin conciencia. El relato de Mateo sobre la matanza de Herodes de los infantes en Belén encaja bien con lo que sabemos de la ambición, la paranoia y la crueldad del rey. Fue un caso extremo de aquellos que viven por sus vicios. Pero la Biblia define estos atributos para aquellos que practican este estilo de vida, como está escrito en 2 Timoteo 3 versículos 2 al 4. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y tienes que ser tan malvado como Herodes para ser autodestructivo. Ancho es el camino que conduce al infierno. En Apocalipsis 21 versículo 8 dice: Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Aprendí hace mucho tiempo que no tienes que morir primero para experimentar el infierno. He conocido a muchas personas que se volvieron adictas a las drogas, el alcohol, el sexo y el juego, por nombrar algunas. Parecían estar viviendo una vida salvaje y libre, pero al final eran miserables. Conocí a algunos que murieron en su miseria como drogadictos. Familias rotas de varias adicciones y crímenes. El pecado siempre promete cosas que no puede cumplir. Creo que lo siguiente lo resume bien. En Proverbios 11 versículo 3 dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Jesús nació en un mundo hostil para liberarnos de nuestra naturaleza caída. Me recuerda algo que leí en Paradise Lost de Milton. Se lleva a cabo en el cielo justo antes de la caída del hombre, y Dios el Padre, sabiendo que el hombre caería y quien vio toda la historia, pregunta: ¿quién de nosotros redimirá esta creación? Y Jesús, siendo Dios el Hijo, por supuesto que tenía el conocimiento previo del principio al fin de la historia humana, respondió. Me maravillé de ese pasaje por un tiempo. Oh, cuán grande Dios nos ama. Sabiendo por lo que tendría que pasar. Conocer nuestros pecados desde nuestros nacimientos hasta nuestras muertes. Sin embargo, Él eligió venir aquí como un bebé pequeño, humilde y pobre, perseguido para ser asesinado por un tirano y muriendo a manos de su propio pueblo al que vino a redimir. ¡Oh, qué asombroso! Jesús es el único regalo de Navidad que vale la pena tener en este mundo. El único que realmente importa. En el 2 Corintios 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno se arrepintió al ver a un Salvador virtuoso y sabiendo que no lo merecía, pidió perdón. Un acto virtuoso. El otro burlándose y rechazando el regalo que se le estaba dando. Decidir que su rebelión, su vicio, valía más para él que la misericordia. La pregunta no es, comillas, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas a las personas buenas? Pero, ¿qué camino, como uno con una naturaleza caída, eliges seguir en barbecho? ¿Un Dios virtuoso o tus propios vicios? ¿Has aceptado el regalo de Jesús como tu Señor y Salvador esta Navidad? Oremos. Oh Señor, muchas gracias por tu sacrificio por nosotros. Nunca olvidemos que Jesús es la razón de la temporada. Manténnos a salvo en ti, que crezcamos en las virtudes que quieres tener en nosotros. En el santo nombre de Jesús. Amén.